Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a seguir con el tema de álgebra, en este caso sobre la división como trabajamos en el video pasado, pero hoy vamos a trabajar la división sintética. La división sintética o método Ruffini es un método que nos permite realizar divisiones algebraicas de una manera más sencilla. Hay que tener en cuenta que esto no es necesariamente un método algebraico, sino un método aritmético, porque aquí se manejan más que todo números, que lo único que hay que utilizar de álgebra acá, conocer cuáles son los coeficientes de los polinomios para poder extraerlos y hallar una matriz de coeficientes. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿en qué consiste el método de la división sintética? En que yo voy a coger un divisor y ese divisor tiene que ser un binomio que tenga esta estructura, x menos c, donde c pues es un número real cualquiera y x es nuestra variable. Tengamos en cuenta que para que esto tenga sentido tenemos que asumir que esto es igual a 0, es decir, que es un radical. ¿Qué es un radical en álgebra? Un radical es un número que hace que nuestra expresión valga 0. También los llamamos ceros del polinomio. Bien, ahora, si yo tengo por ejemplo x menos 2, ¿qué valor para x hace que ese polinomio valga 0? Pues simplemente sería igualarlo a 0. Y en este caso este que está restando pasaría al otro lado a sumar, y diríamos que x es igual a 2. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, si tengo x más 3, entonces el valor que hace que esto valga 0 sería x igual a menos 3. Aquí simplemente hay que tener en cuenta que si aparece positivo lo coloco negativo y si aparece negativo lo coloco positivo. Esa es la manera sencilla de poder ver la expresión que va a ser nuestro divisor en nuestra división algebraica. Ahora, para hablar del polinomio, el dividendo, este dividendo tiene que ser de grado a lo sumo 1, pero generalmente debe ser mayor que 1. Si tenemos el polinomio, por ejemplo, x al cuadrado más 2, este polinomio, lo primero que yo tengo que hacer es tenerlo ordenado. Aquí claramente está ordenado, pero también se debe ver de manera completa. Para que esto se vea de manera completa tengo que escribirlo así: x al cuadrado, como me falta el coeficiente de la x, entonces digo que es 0 y pongo x, más, como aquí me falta este, entonces lo coloco acá y tendría nuestro polinomio de manera completamente ordenada. ¿Y cuál sería la matriz de coeficientes? Pues para el primero sería 1, para el segundo sería 0 y para el tercero sería 2. Entonces nuestra matriz de coeficientes es 1, 0, 2. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Vamos a poner otro ejemplo y sacar su matriz de coeficientes. Por ejemplo, x a la 3 menos 7x más 6. Entonces de nuevo, aquí sería, para la x a la 3 tenemos 1. Para la x a la 2 que no está, entonces colocamos 0. Para el x estaría el menos 7. Ojo que aquí debe ir con el signo. Si aquí aparece menos, debo colocar menos. Si aquí aparece más, pues no coloco el más porque se supone que cuando no aparece es un más. Y finalmente coloco el 6 y esta sería nuestra matriz de coeficientes. Y de esta manera ya podría empezar con el método Ruffini o división sintética. Dividir x al cuadrado más 2x más 1 entre x más 1. Entonces aquí es donde vamos a empezar con el método y se van a dar cuenta que es supremamente sencillo si seguimos los pasos adecuados. Lo primero, hallar la matriz de coeficientes del dividendo. En este caso sería 1 por el x al cuadrado, de x al cuadrado sigue x, sería 2 y por último el 1. Notemos que este polinomio está completo y está ordenado. Y lo vamos a dividir, aquí colocamos el símbolo de división, por aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Cuál es el valor que hace o cuál es el cero de este binomio? Recuerden que les había dicho que si era positivo lo colocábamos negativo y si era negativo lo colocábamos positivo. En este caso, como aparece positivo, coloco menos 1. Listo. Ya teniendo esto, vamos a trazar una línea acá y empezamos. El primer paso es bajar el número principal. El número principal acá es 1, que es el coeficiente del monomio principal. Lo colocamos acá, 1 simplemente. Y empezamos a hacer esto. 1 por menos 1 nos da menos 1. Ojo con esto, multiplico este por este. 1 por menos 1 nos da menos 1. Y sumamos acá.
2 menos 1 nos da 1. Ya nos quedó un nuevo número. Ahora, de nuevo hago el mismo procedimiento. 1 por menos 1 nos da menos 1. Y sumo 1 menos 1 nos da 0. Bien. Recordemos que el primer coeficiente de acá era el del x al cuadrado. El que le seguía era el de la x y el que le seguía el de la constante. Acá en la división siempre debe bajar el grado 1. Es decir, que si aquí era 2, entonces aquí sería x, aquí sería la constante. Y en el último caso diríamos que este es el residuo. Nuestro resultado final nos dice que para la x el coeficiente es 1, coloco x, y para la constante pues también es 1, entonces sería x más 1. Entonces el resultado de esta división es x más 1. De esta manera hemos hecho un ejercicio haciendo uso de la división sintética. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver este segundo ejemplo. Tenemos nuestro polinomio dividendo y nuestro binomio divisor. Entonces lo primero que hay que hacer es colocarlo de nuevamente ordenado y completo. Podemos visualizar que está ordenado. Faltaría completarlo, en este caso nos falta el coeficiente del x a la 2. Como no aparece x a la 2, recordemos que debemos colocar el número 0. Entonces empezamos, x a la 4 tendríamos un 1, para x a la 3 tendríamos menos 7, para la x al cuadrado como no está colocamos 0, para la x tenemos un 11 y para la constante tenemos un menos 2. Y vamos a dividirlo, recordemos que si aquí está negativo, lo colocamos positivo, entonces sería 6. Trazamos la línea que nos permite hacer la división y como siempre, bajamos el coeficiente principal, que en este caso sería 1, y empiezo 1 por 6, 6. Lo coloco acá y hago la operación de suma, en este caso menos 7 más 6 nos daría 1. Y de nuevo hago lo mismo, 1 por 6 nos da 6, 0 más 6 nos da 6. De nuevo, 6 por 6, 36, lo coloco acá, 36 más 11 sería 47, y ahora 6 por 47, entonces colocamos 47 por 6, entonces 6 por 7, 42, llevo 4, 6 por 4, 24, y 4 que llevaba, 28, entonces colocamos acá 282. Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? Recordemos que si aquí era x a la 4, x a la 3, x a la 2, x y constante, aquí debe bajar 1. Es decir, aquí sería x a la 3, aquí sería x a la 2, aquí sería x, aquí sería la constante y este sería el residuo. Es decir, esa división nos va a dar x a la 3 más x a la 2 más 6x más 47. Como residuo 282. Y esa es la forma de resolver este ejercicio. Recordemos que si el valor de acá es un número, decimos que ese es el residuo. Y si aquí aparece un 0, decimos que la división es exacta. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a hacer este último ejemplo. Aquí tenemos de nuevo un polinomio y aquí un binomio que es el que lo divide. Lo primero que hay que hacer es colocar la matriz de coeficientes. En este caso, en orden siempre. Entonces el mayor grado acá es 3. Entonces el coeficiente de la 3 es 1. Ahora buscamos el de la 2, que en este caso sería un 3. Buscamos el del 1, que sería un 3. Los estamos colocando de manera ordenada. Finalmente, ¿qué nos hace falta? El coeficiente constante, que sería 1. Y ya aquí quedó ordenado y completo. Y aquí debemos colocar un menos 1. Trazamos la línea. ¿Por qué menos 1? Porque aquí aparece positivo, entonces lo colocamos negativo. Y empezamos. Bajamos el coeficiente constante y empezamos. 1 por menos 1 nos da menos 1. Y sumo. 3 menos 1 nos da 2. De nuevo. 2 por menos 1 nos da menos 2. Y 3 menos 2 da 1. Y 1 por menos 1 nos da menos 1. Y 1 menos 1 nos da 0. Aquí es importante que como el último valor que nos dio fue 0, quiere decir que la división fue exacta. Y al ser exacta, solamente nos va a dar el resultado de acá. Recordemos que si aquí empezó en x a la 3, aquí empezamos con x a la 2, luego x y luego la constante. Por lo tanto, el resultado de esta división va a ser x al cuadrado más 2x más 1. Y de esta manera hemos resuelto esta otra división.
de manera pues supremamente sencilla y haciendo uso de la división sintética, que es un método bastante rápido para resolver. No tiende uno a enredarse mucho, sino que lo único que hay que tener presente es cuáles son los coeficientes de la matriz. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el siguiente método que vamos a hacer es la división por coeficientes, que tendríamos en cuenta algo similar a esto para resolver nuestros ejercicios, y también va a ser de manera muy sencilla porque también se va a utilizar algo más de aritmética que de álgebra. Muchas gracias por ver el video, espero vean mis próximos videos y espero que lo practiquen, estudien mucho para que puedan resolver toda esta clase de ejercicios. Muchas gracias.